a lo que estamos aprendiendo. En el orden de Dios está que el creyente aprenda, memorice, para que pueda vivir y tener recursos de la vida cristiana para este tiempo que tenemos de vida. Amén. Recuerde que estamos en la serie, perdón, de las 10 doctrinas bíblicas esenciales, y esta va a ser la tercera que vamos a predicar. Pero déjeme decirle algo importante. ¿Por qué le estoy predicando las doctrinas bíblicas esenciales? ¿Por qué? Porque hay ocasiones que como pastores hemos pensado que la iglesia no necesita mucha teología y que necesita solo enseñanzas, tal vez para que puedan tener un conocimiento, que se acerquen a Cristo, y eso es real. Pero realmente creo que a veces como pastores nos quedamos cortos, porque la iglesia tiene que saber lo mismo o hasta más que nosotros. Amén. Déjeme decirle por qué este trazo de las doctrinas esenciales bíblicas. La teología, queridos hermanos, sistemática. Yo le voy a empezar a dar términos teológicos. Es una disciplina cristiana, la teología bíblica sistemática, que organiza las enseñanzas de la Biblia y la tradición en un sistema coherente y lógico. Fíjese, eso es la teología sistemática. Y usted dice, ¿y cuándo yo, pastor, voy a leer un libro de teología sistemática? ¿Eso es para los pastores solamente? No, es para la iglesia. Pero quiero decirle algo. ¿Qué es lo que hace? El objetivo principal de la teología sistemática es que va a exponer la fe de una forma ordenada. Eso es lo que va a hacer la teología sistemática. Ahora, en las predicaciones no nos daría tiempo, pues serían clases, ¿verdad? Pero yo comparto con algunos otros hombres de Dios que se puede hacer de una manera práctica para que la iglesia pueda integrar el conocimiento bíblico que recopila la teología sistemática y que va a sintetizar lo que en muchos libros de la Biblia dice sobre cada tema a lo largo de todos sus escritos, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? Porque usted ya escuchó la doctrina de la bibliología, es decir, la teología bíblica. La semana pasada le predicó la pastora la teología propia, es del Padre, de Dios, porque la iglesia tiene que conocer a Dios. O sea, vimos primero la palabra, que es la palabra de Dios, pero también a Dios. Hoy les voy a predicar la siguiente doctrina, que es la doctrina de la cristología o la doctrina de Cristo. ¿Qué deseamos? Que con la síntesis, de todo este compendio de las doctrinas esenciales, el creyente tiene que tener un equilibrio entre la doctrina sana para no ser arrastrado ni llevado por cosas falsas, porque hoy en día se está dando mucha falsedad, mucha equivocación con la Biblia. Muchos en internet están tomando los textos bíblicos, los sacan fuera de contexto, los sacan del orden y hacen una enseñanza herética. Pero con esto que le estoy predicando, creo que vamos a tener un trazo en nuestra vida diaria como hijos de Dios, como iglesia, y vamos a tener un fundamento fuerte que es Cristo, por medio de las doctrinas esenciales para la vida del creyente, ¿sí? Entonces, vamos entonces a despegar en esta siguiente doctrina, que es la doctrina de la cristología, y para ello vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Vamos todos para allá.
Y antes de entrar vamos a pedirle al Padre que nos dé la sabiduría. Señor, muévete en esta noche con la congregación, Casa de Vida y Adoración. Bendícelos en sus corazones con la palabra y que este pueblo crezca, madure y perfeccione, Señor, todo lo que tú les das día tras día para que tú tengas una iglesia fuerte, madura y crecida. En el nombre de Jesús, amén. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo se hizo carne. Entonces, continuando con las doctrinas bíblicas esenciales, que son 10, hoy la cristología, como se los dije, la doctrina de Cristo, esta doctrina va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos acerca de Cristo, entonces vamos a entender y le vamos a dar la importancia, porque de esta doctrina depende nuestra salvación y nuestra vida eterna. ¿Y por qué lo estoy predicando así? Porque yo hoy en día en la actualidad veo a muchas personas que saben de Cristo, hablan de Cristo, pero no viven con Cristo, no viven lo que Cristo dice. Entonces, cuando nosotros sabemos quién es Jesús verdaderamente, qué hace Jesús, entonces nos vamos a conectar más fuertemente con Él. A ver, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Porque la palabra es clara y nos dice quién fue nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice eso. De hecho, les mandé unos podcasts también de la cristología. Y entonces, nuestra salvación y nuestra vida eterna, nuestra fe, está cimentada en lo que dice la Biblia claramente acerca de Cristo. Ahora, yo quiero que a manera de predicación estemos estudiando esta doctrina. Es una breve, porque esta doctrina obviamente se estudia muchos años. Los estudiosos en la teología sistemática, no creo que es un año, han dedicado toda su vida. Han dedicado 60, 70 años para estudiar esta doctrina, el autor de la doctrina, ¿sí? Pero nosotros ya tenemos facilidad para decir, tengo una comprensión de qué está hablando, y a forma de predicación estudiamos de una manera resumida que la cristología está basada en 4 verdades. Mira, tú siempre aprende esto. Yo te predico y te doy o 4 aspectos o 5 cosas, pero hoy te voy a dar 4 verdades fundamentales de la doctrina de la cristología. Y para ello vamos a verlo a la luz de la palabra y vamos a sumergirnos, vamos a encontrar, vamos a saborear esto, porque a eso hemos venido. Primera verdad, vamos a iniciar. Primera verdad es su deidad. Son palabras claves. Primera verdad, donde se fundamenta la cristología, es su deidad, o sea, la deidad. Jesucristo es Dios. Eso significa deidad. Jesucristo es Dios. La palabra deidad se refiere a Dios. La palabra nos está enseñando, queridos hermanos, que Jesús no fue solamente un maestro o un profeta, un rabí. La Biblia nos enseña que Jesucristo, Él es Dios, el Dios eterno manifestado en carne. Por eso vamos a entender Juan 1:1. Ahí mismo estamos en Juan, pero el verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La Biblia nos está diciendo que Jesucristo es Dios mismo. Oye, te pueden preguntar, ¿y quién es Jesucristo? Fue uno que nació. No, la escritura, que es inerrante, que es muy confiable, superior a muchos libros, dice que Jesucristo era Dios. ¿En dónde? En Juan 1:1. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, si nosotros vamos a Colosenses, en el capítulo 1, versículo 9, Colosenses 2:9, dice: porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Es decir, en Jesús habita
Dice, corporalmente, la plenitud ¿de quién? De Dios. Acuérdense, deidad se refiere a Dios. Fíjense lo que nos declara la Biblia. Hebreos 1:8 dice lo siguiente: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, la cristología, en esta primera verdad, nos habla de que Jesucristo es Dios, no solo Hijo, sino Dios. Déjeme se lo explico. Jesucristo entonces no era alguien que se quería hacer pasar por un Dios, hermanos. No solamente decir, es que se está haciendo pasar por un solo Dios. Él es Dios. Y la Biblia, con estos fundamentos, con estos textos, nos está mostrando que Jesucristo es Dios. Y la Biblia va más allá. Ahora, ¿qué va a fundamentar lo que acabamos de leer? En que la plenitud corporal de Dios estaba en Él, en que Él era el Verbo. Porque nadie en la historia tiene los atributos de Dios. Nadie, ningún humano. Nadie que se llame humano, nadie puede tener los atributos que solamente tiene Dios. Entonces, la Biblia nos va a ir llevando y va a exaltar los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero llevarte a eso. Mira, aquí mismo en Juan 1, del 1 al 3, dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 2, este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí podemos ver un atributo, queridos hermanos. Fíjense, enfoquémonos fuertemente en esto. La Biblia dice que Jesús es Dios porque Él es el Verbo. Pero ¿qué más me comprueba? ¿Qué más me da el fundamento para demostrarlo? Jesucristo es creador. Porque dice aquí Juan, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho si no hubiera sido por Jesús. Es decir, en el principio, en un tiempo fuera de este tiempo Cronos, un tiempo Kairos, estaba esto sucediendo. Allí estaba la Trinidad, ¿sí? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En este caso estamos hablando del Hijo, que es Dios, porque los tres son uno, ¿sí? La Trinidad es un tema de fe que la Biblia nos los está enseñando. Entonces, fíjense, aprende esto. Una verdad que fundamenta la deidad de Cristo es que Él es Dios, era Dios y seguirá siendo Dios. ¿Por qué? Porque tiene atributos. Y el creador, porque nadie de nosotros puede crear la vida, solamente es un atributo de Dios. Y aquí está diciendo. Pero Jesús también, recordemos, Dios es omnisciente, ¿no? Es decir, todo lo conoce. En Juan 2 dice la palabra, en el verso 24 y 25, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Perdón, me estoy regresando. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Aquí está mostrando un atributo. Él sabe todo. Dios es omnisciente. Él conoce todo de nosotros. No dice que Él pesa nuestros corazones, escudriña nuestro corazón, sabe nuestros pensamientos, sabe de qué tenemos necesidad. Quiero que aprendamos esto, queridos hermanos, porque de esto se trata, que tú tengas fundamentos para equilibrar todas las cosas que se están moviendo y que tu fe esté creciendo. Entonces Jesucristo es omnisciente, pero también es omnipresente, porque en Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí podemos comprobar que en la cristología, en estas 4 verdades, esta primera nos habla de su deidad. Recuerda esto, Jesucristo es Dios. ¿Por qué Dios? Porque Jesucristo tiene los atributos que Dios tiene. Y lo demostró y lo vivió. Amén. ¿Estamos aquí? Estamos aprendiendo a manera de predicación. ¿Sí? Segunda verdad que fundamenta la cristología, su humanidad. A ver,
Jesús era Dios, pero también es hombre, también humano. Y aquí muchos se confunden, hermanos. Y esto lo utilizan las personas que más o menos nos tienden trampas para preguntarnos, entonces, ¿cómo Jesucristo era Dios? Y también, entonces el sacrificio lo hizo como Dios, entonces no vale. No, lo hizo como hombre, porque vamos a ver su humanidad. La segunda verdad es su humanidad, es decir, Jesús era un hombre verdadero. ¿Y cómo ocurrió esto? La palabra de Dios nos dice, Jesús se hizo hombre real, pero sin pecado. ¿Para qué, queridos hermanos? Se hizo hombre para identificarse primero con nosotros. Recuerda esto. Jesús se hace hombre, es un hombre, se identifica con nosotros y nos representa con el Padre. Porque acuérdense, el Padre habita en lugares inaccesibles para nosotros. ¿Quién podrá contener la presencia de Dios en su totalidad? Solamente alguien que nos representara, pero no había. Solamente Jesucristo. Entonces, Él no solamente parecía humano, Él era un ser humano y era un hombre verdadero. Juan 1:14 dice la palabra, y aquel verbo, comenzamos con esto, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Fíjate cómo dice la palabra tan hermosa. Y en primera de Juan, en el capítulo 4, dice la hermosa palabra de Dios, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cómo es posible que entonces Dios se hiciera hombre y que habitara entre nosotros? Porque yo creo que te lo has preguntado y a lo mejor no tienes la respuesta porque obviamente la iglesia no se expone a la teología sistemática, pero gracias a las doctrinas esenciales, básicas para el creyente, tú puedes conocer esto. Y lo vas a estudiar más y te vas a adentrar. Porque hoy hay muchos falsos que te quieren hacer caer, el enemigo. ¿Cómo fue esto? Pues la respuesta la tenemos en Filipenses 2, 5 al 8. ¿Cuántos recordamos esta cita? Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como a cosa que se aferrase, sino que se despojó de sí mismo, aquí viene, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos versículos nos muestran que Jesucristo no se despojó de su divinidad, no se despojó de ser Dios, de lo que se despojó fue de su gloria, queridos hermanos. ¿Para qué? Para venir a este mundo, para servir, para cumplir, para completar el plan de la redención. Pero yo quiero decirte esto, fíjate, y esto nos conmueve y te debe conmover, porque Jesucristo, aparte de ser como nosotros, de encontrarse con nosotros de esta manera en su vida humana, pero sin pecado, vino a representarnos para con Dios, hermanos. No dice la palabra más, Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Y eso es lo que nos debe levantar hoy en esta noche. Entonces, en esas primeras dos verdades que hemos estado mencionando, te voy a dar un término teológico que nadie te lo ha dado. Y yo te voy a ir dando muchas cosas porque yo tengo en mi corazón, en mi deseo, instruir a esta iglesia en conocimiento, en verdad, para que se conecten fuertemente con Dios. Porque hay mucha charlatanería hoy en día, hermanos, y lo mejor para ti es que tú conozcas la Biblia, que tú conozcas estas dos cosas que hemos estado tocando, de lo que es Dios y hombre. Teológicamente se le llama la unión hipostática de Cristo, la unión hipostática con H, hipostática de Cristo. Este es un término, porque miren,
Estaba yo hablando con un amigo y de repente me dice, cuando ya me dicen, ¿de dónde sacas eso? Hijo, le digo, no, pues sí les falta un poco más de teología, porque hay muchos términos teológicos. Esta es la unión hipostática de Cristo, es decir, este término se usa para designar dos naturalezas, hermanos. Necesitas aprender esto, grábatelo. Dos naturalezas, dos sustancias que existen en Jesús. Es hermoso, ¿verdad? Estudiar la teología. Son dos sustancias. Para todos aquellos que te van a contradecir, entonces si tú tienes este término de la unión hipostática de Cristo, tú vas a decir, es que Cristo tiene dos naturalezas, dos sustancias en Jesús. Él es plenamente Dios y Él es plenamente hombre, o dicho de otra forma, queridos hermanos, Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Por eso pudo cumplir el sacrificio para redimir a toda la humanidad. Amén. Por eso Cristo es el único que pudo hacerlo. No hay nadie en la historia que te perdone pecados, que te dé vida eterna, que te concilie con el Padre. No hay nadie, ningún líder, hermanos, ninguna religión, nada. Solamente Cristo, por esta unión hipostática en el que Él tiene dos. No es que sea mitad hombre, mitad Dios. Ese es un error. Él es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Amén. Él es nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos demuestra algo muy maravilloso, que en Cristo Dios se acercó totalmente. Ay, qué hermoso es esto, hermanos. Mira, tú tienes aquí la Biblia y estás recordando tus devocionales, estás recordando tu historia de vida de fe. Esto te hace que entiendas que Dios se acercó al hombre, es decir, a nosotros, se hizo como nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, sin dejar de ser Dios. Dios vino y habitó entre nosotros, hermanos. Ay, ¿cuánto lo creemos? Eso te tiene que dar gozo, te tiene que dar alegría. Amén. Esta es la prueba, el fundamento de nuestra fe, hermanos. ¿Por qué creen que a veces yo digo, ya tanto pide a Dios, pide? Él sabe de nosotros, pero ¿cuánto conocemos de Él? Decimos, ¿por qué Cristo pudo soportar? Porque era verdaderamente Dios y era verdaderamente hombre sin pecado. Y se despojó de su gloria, mas no de su divinidad. Y cuando tú ya te adentras a esto, dices, wow, ya sabes que lo demás Dios lo va a ir abriendo paso y va a ir abriendo camino. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Voy bien? No me regreso. Bueno, tercera verdad de la cristología. Acuérdense que es una doctrina de la teología sistemática. Entonces, en esta tercera verdad, Jesucristo es el único Salvador. Diga conmigo, tercera verdad, Jesucristo es el único Salvador. Porque solamente Él murió en la cruz en nuestro lugar. Vamos a recordar. Él murió en nuestro lugar, resucitó al tercer día de entre los muertos para darnos salvación y vida eterna, y tenemos puesta nuestra esperanza en Jesucristo. Y hoy podemos decir que la salvación no se encuentra en ninguna religión ni en ninguna otra persona que no es Cristo. Recordemos los textos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice la palabra, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de mis favoritos, Isaías 53, 5 al 6. Dice la palabra, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A ver, le voy a decir otras citas para que comprendamos que Jesucristo es el único Salvador y que no hay nadie en el cual pueda haber salvación. Primera epístola a Timoteo,
carta a Timoteo, dice en el 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora podemos entender a un solo Dios, Jesucristo hombre es un solo mediador. Amén. Entonces, ¿por qué creen que por eso Jesucristo en la cruz del Calvario no respondió como hombre? No respondió como cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque él sabía que él era el único Salvador. Cuando dice Dios dio a su único hijo, no es que ya lo dijo mi esposa, ya lo enseñamos. Tenemos que entender que es el único en su especie. No hay otro que pueda hacer la labor. Como cuando está el cirujano, ¿no? Bueno, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero el especialista en neurología, en cardiología, no lo puede hacer un médico general, no lo puede hacer el enfermero. Tiene que ser el cirujano, tiene que ser el que va a abrir el cerebro, el corazón, tan pequeño, minucioso. En este caso, Cristo supera ese ejemplo, porque Él es el único, no había otro que haya salvación, solamente Jesucristo. Él podía llevar el sacrificio y el pecado sobre su vida. ¿Para qué, hermanos? Para reconciliarnos con Dios, porque estábamos enemistados con Dios. Ese es el tema teológico que debemos entender desde el principio de los tiempos. ¿Cuál? Que había una enemistad entre Dios y nosotros, porque el pecado nos hizo enemigos de Dios. ¿No dice así la palabra? Que aquel que está en el mundo, en el pecado, se constituye amigo de Dios, enemigo de Dios, perdón. Y entonces Cristo vino en su condición de hombre, de Dios y de Salvador. Por eso conocía todo, era Dios mismo. Ay, hermanos, Dios mismo viviendo entre nosotros y diciéndonos: yo voy a salvar a esta humanidad si ustedes confían en mí y creen en mí y depositan su vida en mí. Y entonces vino nuestro Dios, Cristo nos representa, y ¿sabes qué? Nos reconcilia con el Padre, porque el Salvador es lo que hace, reconciliando. Dice la segunda carta a los Corintios, desde el capítulo 5, el ministerio de la reconciliación, que solo lo pudo haber hecho nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sangre. ¿No dice Colosenses 1, 19 al 20? Dice la Escritura en Colosenses 1, 19 y 20: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué hermoso. Quiero darte una frase para ir terminando esta tercera verdad. Solo aquel que era verdadero hombre podía representarnos, y solo aquel que era verdadero Dios podía salvarnos. Solo aquel que era un verdadero hombre podía representarnos, Jesucristo hombre. Solo aquel que era verdadero Dios podía salvarnos, Jesucristo Dios mismo. Amén. Wow, está sorprendente, ¿no, hermanos? Es hermoso. Usted está aprendiendo teología, pero sintetizada. Va a tener que buscar más cosas, leer algunos libros, pero en sí lo esencial de la cristología es ver a la persona de Cristo. Sabe cosas importantes acerca de Cristo. Jesucristo no solamente fue nuestro Salvador, Jesucristo no solamente es nuestro Redentor, Jesucristo es Dios, Jesucristo fue hombre, Jesucristo es nuestro Salvador. Tiene atributos. ¿Cómo es hermoso lo que es Jesucristo, queridos hermanos? ¿Estamos aquí? Vamos pues entonces, cuarta verdad. Prometí hacer sermones cortos para tener ministración, para tener comprensión, para disfrutarlos. Y aquí estamos, hermanos. Cuarta verdad que fundamenta la cristología y que está parada en esta verdad es que Jesucristo es el Señor soberano. Diga conmigo: Jesucristo es el Señor soberano. Y miren qué importante es esto, porque fíjense, hermanos, porque
A veces pedimos por pedir, levantamos la voz hacia Cristo, pero hay muchas condiciones en las que nos podemos acercar con Él. No así burdamente o intransigentemente. Cuando dice que Jesucristo es el Señor soberano, es que Jesucristo murió en la cruz, dice la palabra que resucitó al tercer día, y por eso nuestro Señor Jesucristo reina hoy. Fíjense, reina. ¿Y qué ha dicho Jesucristo? Que Él volverá, pero volverá en gloria y con toda autoridad, porque toda autoridad le pertenece. Filipenses 2:9, después del 8 que leímos, el verso 9 al 11 dice: por lo cual, vaya allá a Filipenses 2:9 al 11. Después de que nos invita la Escritura a que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo y que se despojó, narra ahí de su gloria, mas no de su deidad, y nos invita a nosotros a despojarnos también, dice que por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo, es decir, Dios, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Qué inmenso, no solo de los que están en la tierra, sino de los que están en el cielo y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. En Mateo 28:18, Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, esto nos demuestra, querida iglesia, que no solo debemos recibirlo como nuestro Salvador, porque ya lo recibimos, pero Jesucristo es tan grande y tan inmenso que no solo lo tenemos que recibir como Salvador, sino nosotros debemos recibirlo como nuestro gran Señor soberano. ¿A qué me refiero? De que debemos vivir bajo su señorío, porque Él es el Señor de señores. ¿Qué nos enseña? Que nuestro Señor Jesucristo, dice, pronto volverá. Y ya no volverá como siervo, porque ¿cómo fue como siervo? ¿No se subió arriba de un pollino hijo de asna? Y entró con esa enseñanza que le dio a todo Jerusalén, que Él venía a servir, no a ser servido, y así fue. Pero en su segunda venida ya no va a venir como siervo, sino que va a venir como rey. Y aquí te tienes que identificar. Por eso una mentalidad pobre o mediocre de que queramos conservar, de que yo pobrecito y que no, tú tienes que alinearte, porque nosotros estamos en los últimos tiempos en donde esperamos que Él volverá por su iglesia y luego hacer justicia, pero no va a venir como servidor. Ahora va a venir como Rey de Reyes y como Señor de Señores, y toda la tierra y la humanidad va a estar bajo sus pies. Amén. Y eso es hermoso, hermanos, porque estamos hablando de cómo vendrá Jesucristo. Por eso le decía yo, muchos hablan de Cristo pero no lo conocen, no saben cómo volverá. Es más, muchos niegan y dicen, no, eso no. Pero la palabra de Dios afirma que volverá como Señor de señores, Rey de reyes, porque el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Voy a ir terminando con Apocalipsis capítulo 19. Vamos todos allá. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Apocalipsis 19, 11 al 16. Dice la Escritura lo siguiente: entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y en él el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lugar
del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La gloria sea para Cristo. Y concluyendo esta hermosa predicación de la cristología, y espero que abundemos más en ella y que conozcamos más de Cristo, para que te intereses a conocer más de Jesús, no solo como el dador, sino como todo esto. La Biblia entonces presenta a Jesucristo como Dios eterno, como hombre perfecto, como Salvador suficiente y Señor soberano. Entonces, hermanos, creer correctamente en Cristo es la base de una fe verdadera. Si tú crees correctamente esto de Cristo, tienes una fe verdadera. Amén. Póngase de pie, vamos a adorar.